Bien, último bloque. Dondero, nos metemos en el tema Santa Elena, frigorífico Santa Elena. Así es, fue privatizado en 1991 durante la primera gestión del ex gobernador Jorge Busti y se le transfirieron los bienes a la firma Euromarche, sociedad anónima que comenzó a explotar la planta, que rechazó algunos bienes y con eso se armó una residual, frigorífico regional Santa Elena residual, que tiene una larga vida, 27 años como decíamos, y en ese interín, como dice el presidente Mauricio Macri, pasaron cosas. Se vendió un barco, se transfirieron campos, se pagaron honorarios a profesionales con sumas millonarias y también hay 2 juicios pendientes que son justamente los que impiden el cierre de la empresa, la disolución de la firma. Vamos a ver la primera placa que hemos preparado con el detalle de las propiedades que fueron transferidas por el frigorífico regional Santa Elena, porque 2 años después de la privatización debió hacerse cargo de 5.058 hectáreas que le devolvió la firma Euromarche. Y ahí se ve en primer lugar a la empresa Granja Tres Arroyos, que es el principal hoy movimiento económico que tiene la ciudad de Santa Elena, comprando 1.604 hectáreas, que si se suman las de otras 2 firmas vinculadas a ese grupo productivo, como son Reproductores Coop y Prolech, hacen un total de 2.968 hectáreas. En segundo lugar, figura la empresa Las Margaritas Sociedad Anónima, que está integrada por familiares directos del ministro de Agroindustria de la Nación. Estamos hablando de su señora madre, doña Leonor Barbero Marcial, y sus hermanos Arturo Sebastián y Juan Diego Echevere, que son los accionistas minoritarios de Sociedad Anónima Entre Ríos, que es la empresa editora de El Diario de Paraná. Y después vamos a tener más información vinculada con la compra de ese terreno por parte de la firma Las Margaritas. Y justamente esa información se desprende de documentos como el que vamos a ver, que está vinculado con el movimiento de la cuenta corriente, que la liquidación del nuevo banco del frigorífico regional Santa Elena tiene en el agente financiero de la provincia, el nuevo banco de Entre Ríos. Ese documento forma parte de un expediente administrativo que se inició desde el gobierno provincial para saber justamente en qué estado se encuentra la liquidación del frigorífico regional Santa Elena y da cuenta de movimientos de ingresos y egresos registrados en el mes de julio del año 2016. Vamos a ver también otro comprobante expedido por el agente financiero de la provincia, en donde hay otro saldo de la cuenta que es menor, y sobre la parte inferior, que está resaltado ahí con color, se ve justamente no solamente el estado de la cuenta, digamos el dinero disponible, sino también el movimiento de un plazo fijo, que es algo que periódicamente venía siendo la liquidación del frigorífico regional Santa Elena. Otro documento da cuenta de movimientos que se han ido dando en esa cuenta corriente e ilustran justamente de la situación de la firma Las Margaritas Sociedad Anónima, que en el año 2006, en junio de ese año, adquirió un predio de más de 1.000 hectáreas por 945.179 pesos. Que lo incorporó a su patrimonio haciendo una entrega de tan solo el 10%, 94.517 pesos. Y después el saldo en 12 cuotas con un año de gracia. Pero como se ve en esa documentación que emitió el agente financiero de la provincia, la firma Las Margaritas Sociedad Anónima hacía entregas parciales por las cuentas que debía cancelar mes a mes. Obviamente que además de los movimientos de la cuenta bancaria, a la liquidación del frigorífico regional Santa Elena se le pedía información desde el Poder Ejecutivo respecto de los bienes inmuebles y cómo estaban registrados, porque había algunas dudas respecto de la registración dominial, es decir, a nombre de qué firma o de qué persona física estaban inscriptos esos inmuebles en los registros públicos. Y, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía
que no estaban muy conformes con la gestión del liquidador Guillermo Cherbo, se elaboró un dictamen desde la Dirección de Asuntos Jurídicos. Y en opinión de su responsable, la abogada Sandra Varas, había faltante de documentación para explicar justamente cuál era la situación real de la liquidación y por qué después de 27 años todavía sigue sin disolverse esa firma estatal. Y es por eso que desde la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía se solicitó una auditoría y la intervención del Tribunal de Cuentas. Ahora justamente vamos a ver parte de ese informe del Tribunal de Cuentas que señala algunas de las observaciones que pudo realizar el cuerpo de auditores. Entre otras cosas, además de reparar en los movimientos de la cuenta corriente y en la falta de precisión respecto de la regularización de los dominios, se puso la lupa sobre el plan que había propuesto el liquidador del frigorífico regional Santa Elena, el contador Guillermo Cherbo. ¿Cuál era? Afectar los recursos de los que dispone la liquidadora, es decir, el dinero con el que cuenta en esa cuenta corriente del nuevo Banco de Entre Ríos, para generar un proyecto productivo vinculado con una cooperativa conformada por vecinos de la zona. La idea era no solamente disponer de los recursos económicos, sino también transferirles o cederles a los integrantes de esa cooperativa 400 hectáreas que todavía están dentro del patrimonio del residual del frigorífico regional Santa Elena. Pero hay un inconveniente. Parte de esos inmuebles están en el marco de una discusión legal porque hay causas iniciadas en la justicia, 2 expedientes que tramitan en el Poder Judicial de Entre Ríos. El Tribunal de Cuentas, con la firma del jefe de auditores, el contador Hugo Jensen, reparó, justamente advirtió sobre la necesidad de pedirle más información al liquidador del frigorífico regional Santa Elena sobre este plan, esta propuesta de llevar adelante ese proyecto para reactivar la zona, cediéndole los terrenos y el dinero a esta cooperativa agrícola, ganadera, frutihortícola, apícola, avícola y de consumo limitada de Santa Elena, que cuenta ya con una habilitación nacional para poder trabajar. Vamos a ver una placa que da cuenta también de la información que se le había reclamado al liquidador, sobre todo por los dominios de algunos terrenos y ciertos emplazamientos, ciertas cosas que están dentro de los terrenos que pertenecen a la residual del frigorífico regional Santa Elena. Hay una antena de la firma Telecom Argentina Sociedad Anónima. Alguna vez se intentó establecer un diálogo con la empresa para venderle los terrenos, pero no pasó de ahí y en el último tiempo el liquidador del frigorífico regional Santa Elena retomó los contactos a través de comunicaciones telefónicas y correos electrónicos, pero no consiguió respuesta por parte de la empresa. Otra curiosidad que es que en uno de los terrenos hay una planta de gas natural y había falta de información, por lo menos desde el Poder Ejecutivo se planteaba eso, respecto del dominio, es decir, a quién le pertenecía el terreno y quién estaba pagando los impuestos, quién se hacía cargo de las obligaciones. Funciona también en un terreno que pertenece al frigorífico regional Santa Elena Residual, un hogar de niños, y ahí también hay otro dato curioso. No está terminado el trámite de donación, es una donación inconclusa y falta inscribir la escritura en los registros públicos. Esa transferencia a favor del hogar de niños de Santa Elena
había sido autorizada por la legislatura, que en agosto del año 2005 sancionó la ley 9.640, que después fue reglamentada por el Poder Ejecutivo Provincial a través del decreto 9.257, que se emitió el 26 de diciembre de 2005. Y, por ejemplo, también entre los reclamos que se le hace de información al contador Cherbo figura la situación de un inmueble que está a la vuelta de este canal, en calle 9 de Julio al 100, en la ciudad de Paraná, y que está destinado a la casa del estudiante de Santa Elena. Es una propiedad del frigorífico que se le cedió al municipio, pero que todavía no se terminó el trámite. Claro. Y, por ejemplo, la ruta de acceso a Santa Elena está conformada por dos partidas inmobiliarias, la 955 y la 957, que pertenecen ¿a quién? Al frigorífico regional Santa Elena. Todavía no se hizo la transferencia correspondiente a Vialidad Provincial. Y a partir de esto, digamos, y de la disconformidad que existía por parte del Ejecutivo respecto del trabajo del liquidador, que está estaba desde hace ya mucho tiempo haciendo este trabajo, se promovió el 31 de julio pasado una demanda por daños y perjuicios contra Cherbo, y la abogada Erika Kramer, que había sido la última apoderada que había trabajado junto al liquidador del frigorífico regional Santa Elena. Le están reclamando 549.768 pesos más intereses punitorios y las costas del juicio. Y el motivo, que aparentemente el frigorífico regional Santa Elena, en liquidación, habría pagado los honorarios de un abogado que intervino en un juicio que ganó la empresa estatal. Y justamente como el abogado Julio Carnicero, vaya el apellido, para hablar de frigoríficos, terminó cobrando sus honorarios, que fueron fijados en más de 500.000 pesos, ahora lo que busca la provincia es que tanto el liquidador del frigorífico regional Santa Elena como la antigua apoderada se asuman las responsabilidades del caso. Obviamente la causa recién comienza con esa presentación que la Fiscalía de Estado, a partir de un informe del Tribunal de Cuentas, formuló el 31 de julio pasado en el juzgado número 2 en lo civil y comercial de Paraná, a cargo de la jueza Gabriela Scione. Y hay dos causas, decíamos, por las cuales todavía no se puede resolver la disolución de la empresa. Una es por la ocupación de 200 hectáreas que le pertenecen a la firma Tres Arroyos Sociedad Anónima. Es un expediente caratulado Frigorífico Regional Santa Elena en liquidación contra Cabrera Ramón y otro, su desalojo. Y el otro expediente está caratulado Frigorífico Regional Santa Elena en liquidación contra la Asociación Grupo Procolonización Estancia El Quebracho, que fue un terreno de 200 hectáreas que fue cedido durante la segunda gobernación del radical Sergio Montiel. Ese proyecto de colonización fracasó. Esas 200 hectáreas están ocupadas y otras 200 linderas son también motivo de litigio, y es por eso que no se puede disolver al frigorífico regional Santa Elena en liquidación. Bien. Muy buen el informe. Nos vamos con al último informe. Porque mucha gente se pregunta, acá en función de los cuadernos de Gloria, ¿no? Y acá en Entre Ríos no pasó nada, digamos, con las coimas, con las negociaciones con los empresarios. A ver. Nada quedó librado al azar a partir del segundo mandato de Uribarri, y menos con los empresarios más allegados de esta provincia. Cada movimiento impune siempre tuvo una especie de corralito para que la información no se dispare o para que los controladores miren para otro lado. Había órdenes estrictas a los auditores y fiscales del Tribunal de Cuentas, más aún cuando asumió como presidente del organismo un amigo personal de Mauro Uribarri y Juan Pablo Aguilera, el cuñado. Estamos hablando del abogado Guillermo Maldone, hijo del vocal del Superior Tribunal de Justicia Juan Maldone. Era un combo donde cerraban medianamente las cosas: negocios millonarios con el Estado, desvíos millonarios de dineros públicos, retornos millonarios, en especial de parte de los empresarios constructores, inexistencia de revisiones de contratos o licitaciones y acuerdos no escritos
con varios de los distinguidos hombres y mujeres de los organismos de control y la justicia. Siempre estuvieron convencidos que iba a seguir el kirchnerismo manejando el país y por ende Uribarri acumularía más poder. Varios de los principales colaboradores de Uribarri pensaban y actuaban con esa lógica de proyección y se daban gustos caros que no tenían comparación. Juanpi Aguilera fundamentalmente tenía el más alto rol de cajero. Había que profundizar el desvío en diputados y en senadores, pero también entre empresarios de la construcción o de lo que fuera. Era una tarea titánica donde el objetivo era recaudar sin contemplaciones. Es insaciable el gobernador, se quejó más de una vez un alto empresario con oficinas en pleno centro de Capital Federal, como así también en otras provincias. Uribarri había ido personalmente a verlo para pedirle una cifra de 7 ceros para el arranque. «Usted nos pide demasiado, gobernador, no le puedo dar eso que me pide», le respondió el hombre flaco, calvo y algo entrado en años. «Sabe que siempre le dimos una mano a ustedes, juntan mucho dinero con nosotros, no se olvide de eso», respondió Uribarri. El empresario le dijo que le iba a hacer un aporte importante, pero que le tuviera un poco de paciencia y contemplación. Uribarri no lo decía, pero el único funcionario nacional que decidió en serio apoyarlo como precandidato a presidente de la Nación fue el ministro de Planificación, Julio De Vido, con quien tenía cierta amistad y buenos negocios. Al funcionario acá también le servía insertarlo al gobernador para hacerle algo de interna Scioli. Reitero, hablamos de De Vido, el hombre clave en esta nueva historia de corrupción a partir de las revelaciones de los cuadernos de Centeno, donde terminaron presos ya numerosos empresarios. El ministro comenzó a visitar cada tanto Entre Ríos para participar de alguna actividad institucional y no pocas veces pasó la noche en la provincia sin que se supiera y continuó con reuniones reservadas al día siguiente. También comenzó a subirse a algunos escenarios de actos uribarristas fuera de la provincia, generalmente acompañado por José López, sí, el de los bolsones de dólares. Uribarri estaba empecinado en ser precandidato. Era tal el desborde en el uso de fondos públicos y recursos del Estado destinados a la campaña, que había una sensación de que todo el mundo podía hacer lo que se le antojara, que no iba a ser reprendido. Nadie cuidaba ya ni las formas. Aguileras y otros funcionarios de extrema confianza de Uribarri, algunos continúan en el gobierno provincial, manejaban a gusto y paladar el dinero destinado a la campaña, obviamente plata negra derivada de la corrupción. Le daban sumas a otros que tenían diversos roles para afrontar gastos determinados y estos, a su vez, se quedaban con una parte. Sí, se robaban entre ellos, en muchos casos. Quiero ocupar estos segundos para no hablar de mí, sino hablar de vos, de ustedes. Hablemos de lo que progresaste en estos últimos años. Uribarri preguntaba diariamente cómo iba el proceso de recaudación de dinero para la campaña. Le importaba más eso que los detalles para la cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre del 2014, que era algo de 2 o 3 días y nada más. Uribarri quería detalles precisos sobre quiénes habían decidido aportar y quiénes estaban algo renuentes. Una de las primeras cosas que hizo en ese arranque del 2014 fue sentarse con un lote importante de empresarios de Entre Ríos, la mayoría de ellos vinculados al negocio de la construcción, a los que les contó su sueño entrerriano y les dijo que necesitaba que se aportara lo suficiente como para llegar a la friolera de $50 millones, porque había que recorrer varias veces buena parte del país. El planteo directo de Uribarri provocó no solamente la sorpresa, sino el enojo de algunos de ellos, porque el planteo fue en un momento en que no estaban ingresando los pagos desde el gobierno nacional y provincial, por lo cual había atraso de obras en el territorio entrerriano. Además, a todos les pareció una locura la cifra solicitada. Por eso fue que las pretensiones económicas del exmandatario tuvieron que descender un poco en la cifra. De igual manera, Uribarri se molestó con la reacción de los empresarios. Les dijo que no pensaba retroceder en su idea presidencial y para calmarlo, uno de los voceros le indicó que se iría aportando paulatinamente para la campaña. Uno de los presentes donó 10 millones de pesos sin chistar al sueño entrerriano. Cada vez que estaba decidido a apretar a los constructores, Uribarri miraba a Miguel Mariza, como así también a su socio Néstor Iván Sesech. Ambos eran fundamentales en el andamiaje recaudatorio para Uribarri. Los dos
fueron quienes desde comienzo de gestión pedían el porcentaje respectivo al resto de los asociados a la Cámara de la Construcción como aporte para algunos hombres del uribarrismo para agilizar trámites y pagos por las licitaciones de obras por viviendas y escuelas en Entre Ríos. Y esa práctica nunca se modificó. Era como un ritual en el que nadie podía decir que no. Fue una constante que se amplió en tiempos del sueño entrerriano. Por otro renglón iba el reclamo al empresario Daniel Aníbal Ereñú, propietario de la firma OICSA, Organización Industrial Construcciones, beneficiada con millonarios contratos de diversas obras en los últimos años, quien también tuvo que aportar. Los tres aparecen hoy imputados en causas de corrupción en Entre Ríos. Los monjes negros recaudadores del uribarrismo tenían todo aceitado en Buenos Aires con el gobierno nacional a partir del guiño del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido. Cuando se hicieron los autódromos en la provincia, por ejemplo, un alto funcionario de Uribarri era quien acordaba con las empresas para que reclamaran y cobraran además una determinada suma que era el equivalente a los intereses solicitados a la nación. Las firmas cobraban los montos de siempre, pero no el interés del 20% que iba para la caja uribarrista, contó un empresario. Los encuentros de campaña se hacían en el despacho que se hizo confeccionar especialmente el exgobernador en el último piso de la Casa de Entre Ríos, pero las reuniones más reservadas se concretaban en las oficinas del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero, en Avenida Córdoba 1184, piso 4 de Capital Federal, donde giran por lo menos 10 empresas que en su mayoría tienen el mismo domicilio. Cardona siempre fue el hombre clave de Uribarri para recaudar sumas millonarias y hacer negociados para el exgobernador y sus familiares directos. El empresario es otro de los investigados actualmente en causas de corrupción en esta provincia. ¿Cuánto dinero se pudo haber desviado en los 8 años de gestión de Uribarri en Entre Ríos? Se le preguntó a un avesado economista conocedor de las cajas negras del Estado entrerriano. No menos de 50 millones de dólares, fue la respuesta. Y el hombre se puso a hacer números para argumentar esa respuesta. Recordó que al salir de la crisis del 2001-2004 las empresas estaban en absoluta debilidad institucional. Se inventó el anticipo financiero del Estado, que llegaba hasta el 25%, pero no era tal, porque las empresas tenían que facturar de entrada para cobrar. Producían un costo no menor al 20% de lo facturado según la obra, y de allí cobraban gran parte de la cometa. Nadie te protegía con la AFIP. De allí la gran industria de la factura trucha, lo que también permitía licuar en costos esa cometa. Y papel en mano, este ex funcionario se puso a hacer cálculos. Según sus registros en las obras del IAPB se podrían haber desviado unos 320 millones de pesos. Provincial, cerca de 230 millones de pesos. En diputados y en el Senado, en esos últimos 4 años de Uribarri se llevaron 4 millones de pesos por mes, o sea, un total de 192 millones de pesos. En la CAFEC desaparecieron cerca de 60 millones, en ENERSA la cifra trepó a 150 millones, en obras de arquitectura a unos 24 millones, unos 75 millones del IOSPER por la cápita de los medicamentos, 38 millones del IAFAS, más de 35 millones en gastos reservados, 13 millones de negocios del IAPS, o sea, más de 1.100 millones de pesos desviados en la gestión Uribarri, acotó el hombre, sin tener en cuenta otras áreas donde en forma permanente se quedan con dinero público. Lo grave del tema es que con 1.100 millones de pesos se hubiesen podido construir, a valores del 2015, o fines del 2015, 2 hospitales de última generación de 21.000 metros cuadrados, 70 escuelas de importantes dimensiones o 2.000 viviendas sociales de 50 metros cuadrados cada una. Pero nadie lo quiso ver, ni en la justicia ni en los organismos de control de Entre Ríos. Tampoco lo advirtió la oposición. Uribarri concluyó sus 2 gestiones y según los datos oficiales dejó una deuda de 13.000 millones de pesos y una planta de casi 90.000 empleados públicos. En el 2007, cuando asumió, Uribarri tenía 69.056 empleados públicos, o sea que agrandó la planta en casi 20.000 agentes. En el 2003 la deuda pública era de 2.491 millones de pesos. En el 2007, cuando Jorge Busti finalizó su último mandato, trepó a 3.028 millones de pesos. Pero en el 2011 Uribarri la llevó a 4.413 millones y en el 2015 entregó el mandato con